Modelo de fuerza de trabajo. Este modelo en sí lo que busca es minimizar costos de un proyecto. Este proyecto tiene una duración de algunas semanas y se enfoca especialmente en los costos que implican los trabajadores, la fuerza de trabajo en cada semana. Estos costos vienen siendo el costo de contratar y el costo de mantener exceso de personal. Esta sería la ecuación de programación dinámica con la que vamos a estar trabajando. Tiene una serie de símbolos. Vamos a proceder a explicar cada uno de ellos y procederemos después a la construcción de la tabla. Tenemos que los elementos de la programación dinámica. Tenemos la etapa, que sería la semana. Cuando hablamos de etapa, es la semana y la vamos a representar con la letra I. Las alternativas, que serían la cantidad de personas, la cantidad de trabajadores en esa semana. Y el estado se representa por la cantidad de trabajadores disponibles en la etapa. La idea en sí es saber qué significa cada símbolo para poder sustituir en la ecuación recursiva. Aquí están un resumido, por ejemplo, ahí la semana del proyecto, XI la cantidad de trabajadores en la semana, BI es la fuerza de trabajo necesaria en la etapa, que es lo que determina el que programa el proyecto, que en la semana uno se requiere al menos tanta cantidad de trabajadores, 5 por ejemplo, en la 2 se necesitan 7 y así. Esa es la conceptual, pues la que sirve de guía para lo que se va a contratar realmente. Tenemos lo que son dos costos, el costo de exceso de personal que lo vamos a representar con esa ecuación que está allí y el costo 2 que es el costo de contratación se representa con esa ecuación también, la que estamos mostrando. Este sería un enunciado. En las partes ahí lo pueden leer con calma, pero yo resalto acá con color los datos que vamos a tomar para elaborar el ejercicio. Conociendo la ecuación recursiva, conociendo qué significa cada símbolo, podemos proceder a empezar a elaborar un ejercicio, que es el objetivo principal de ahorita. Los datos del problema es lo primero que vamos a extraer, o sea, leemos el enunciado, extraemos los datos. Entre los primeros datos que tenemos sería el B1, que son los requerimientos en cada semana de trabajadores. Ajá, esos en el ejercicio estaría en lo que está en verde, que sería el proyecto dura las próximas 5 semanas y tiene 5, 7, 8, 4 y 6 trabajadores. Eso es el BI. Aquí lo identificamos con B1 igual 5, los requerimientos en cada semana. Los costos, por ejemplo, el costo 1 lo puse en morado acá, lo extraemos de acá. Es ese $300 que está allí. En el libro se propone trabajar en función a cientos de dólares para que en vez de 300 pongamos ese 3 que está allí en morado. Cada costo, para que se aplique en la fórmula, tiene una restricción que dice, ahí se ve XI mayor que BI. Eso lo voy a explicar cuando estemos construyendo la tabla un poquito más a detalle y se entienda mejor. Ahora el costo 2 se viene representando por esa ecuación y se llega a esa conclusión de ese 4 más 2 por lo que dice aquí en el enunciado, ese 400 más 200 que está allí en rojo también. Porque ahí está diciendo que la nueva contratación en cualquier semana tendrá un costo fijo de 400 más $200 por trabajador y por semana. El 4 va a ser un número fijo porque aquí está, como dice, tendrá un costo fijo de 400. Y los 200 por trabajador, bueno, ¿cuántos trabajadores tenemos? Eso lo define ese XI menos 1. Entonces, ese 2 va a multiplicar a ese número que hay allí. Tiene también su restricción que XI mayor que XI menos 1. Después de tener estos datos, lo que vamos a proceder es a construir la ecuación recursiva. Antes de eso, definimos primero o sea, en qué etapa vamos a estar. Va a ser I igual 5, etapa 5. Ya dijimos que I va a ser la etapa. Definiendo I, entonces lo que vamos a hacer es agarrar esa donde, si ya sabemos que I igual a 5 en esa ecuación recursiva que tenemos allí, donde esté el I vamos a sustituir por un 5. Y después de resolver por menos ese que está allí, que dice x5 menos 1, es x4. Después de simplificar toda la ecuación nos quedaría así.
pero como es la primera etapa que estamos estudiando, que en este caso es la última, empezamos de la etapa final hasta la primera etapa. En este caso son 5 semanas, son 5 etapas, empezamos desde la quinta, de atrás para adelante. En este caso, esa F6 de X5 se cancela. Eso se cancela porque cuando se empieza, esa vale 0. Entonces nos quedaría más sencilla, así como aparece de primera. Eh, entonces ya tenemos entonces que la etapa 5 tiene como requerimiento mínimo 6 trabajadores. El caso aquí es que donde está esa ecuación que estoy señalando en ese círculo, va a ir la que está ahí arriba, pues. Es como se requiere que esté en el examen. El que X5 que está abajo de eso que estoy señalando, ese círculo rojo, va a ser, o sea, va a ser exactamente B5 porque como es la última etapa, tiene que terminar exactamente en ese número, a lo que vale B5. Entonces por eso cuando empezamos vamos a tener una sola columna de X5 con un solo valor porque se necesita finalizar en ese valor exactamente. Lo otro sería eso que estoy señalando ahora, un 4, un 5 y un 6. Eso viene siendo la cantidad de trabajadores anterior, o sea que está en la etapa anterior. ¿De dónde sale eso? Bueno, para eso tendremos que ir a esta grafiquita que es donde está las semanas 1, 2, 3, 4 y 5. Estamos en la semana 5 y para calcular eso tenemos que observar la semana anterior. En la semana anterior se requiere al menos 4 trabajadores, pero yo necesito terminar con 6 trabajadores. Entonces, a partir de ese valor, o sea, si en la semana anterior el requerimiento mínimo es 4, entonces yo tengo la posibilidad de que sea desde 4 o 6 trabajadores las posibilidades, pues. Simplemente observo que el número va desde 4 hasta 6. Luego de esto, vamos a empezar con los costos. ¿En qué parte de esta tabla se encuentran los costos? El costo 1 va a representar una parte de esa ecuación, se va a agregar y solo se va a agregar si cumple la condición de que, por ejemplo, estamos en la etapa 5, X5 va a ser mayor que B5. Si esa condición se cumple, se toma en cuenta este costo, si no, simplemente se coloca 0. Aquí comparamos cuánto vale X5, vale 6 y B5 vale 6 también. No es, X5 no es mayor que B5, por lo tanto no se toma en cuenta. Ahí lo representa como un 3 por 0, que al final es 0, pero uno pudiera poner 0 directamente. Eso para lo que es el costo 1 y sería en esa columna que se señala allí. Como estamos empezando, normalmente ahí no se va a ver mucha diferencia, en las siguientes sí. Para el costo 2, también se tiene que hacer una evaluación donde el costo solo se tomará en cuenta siempre y cuando X5 sea mayor que X4. Entonces procedemos a hacer la evaluación. Tenemos en este caso X5 va a valer 6 para todas esas que vamos a evaluar, pero X4 es la que va a variar. Va a valer 4, 5 y 6. Cuando nosotros evaluamos X5 es mayor que X4, para la primera fila sería 6 mayor que 4, sí. Entonces aplica y por eso se coloca ese 4 más 2 por 2. En el siguiente caso también aplica porque 6 es mayor que 5. O sea, estamos hablando de X5 igual 6, X4 igual 5. Y si aplica simplemente se sustituye, pues como hicimos con la otra. En el caso final de abajo, tenemos que X5 es igual a 6 y X4 también es igual a 6. Entonces aparece un 0, no aparece ni el 4, ni el 2, ni el 1. Como no se cumple la condición, se coloca un 0. Ahora la parte final, estos serían los costos acumulados. En este caso no hay mucho que decidir porque hay una sola columna. Si hubieran más columnas de X5, obviamente si se elegiría el menor. Y al lado, donde está X5 con el asterisco arriba, se coloca el X5 de donde se está seleccionando el menor, pues, al igual que los otros métodos. Para la etapa 4 viene siendo prácticamente lo mismo. Ya tendríamos entonces un igual 4 en la semana 4. Se procede a sustituir esa ahí en la ecuación recursiva. Me quedaría esto. Pero aquí, ahora cuando vamos a evaluar en la tabla, tenemos que X3 vale 8.
Para eso vamos a observar la tablita de nuevo. Y aquí ya hay un caso interesante porque en la semana anterior tengo un requerimiento mínimo de más trabajadores que en la etapa donde estoy actualmente. Y esto lo que simplemente se decide es que va a ser entonces simplemente que es ese valor, 8 en este caso. Aquí evalúo de igual manera los costos 1 y 2. Aquí tengo ya tres columnas. Esa X4 está allí porque mis alternativas van a ser las que estaban antes en vertical. Las opciones en vertical, ahora en la etapa que sigue, se van a estar en horizontal. Simplemente tendríamos que hacer la evaluación para cada uno de esos X4. En el primer caso, el costo 1 no aplica, el costo 2 tampoco, pero se le suma la recursiva cuando X3 vale 8. Ahí tendríamos que revisar la tabla anterior, a ver cuál es el óptimo. Ahí tenemos que cuando X4 vale 4, mi óptimo sería 8. Eso se le va agregando recursivamente a la tabla. Cuando X4 vale 5, hago mi evaluación para el costo 1. Este es 5 mayor que B4, que vale 4. En este caso sí aplica. Y simplemente pongo 3 y sustituyo ese X4 allí. El costo 2 lo evaluamos. Tenemos que X4 vale 5 y X3 vale 8. Hacemos la comparación correspondiente que sabíamos que era si X4 era mayor que X3. Y en este caso no cumple porque 5 no es mayor que 8. Entonces el costo 2 no se aplica y se pone simplemente un 0. Ese 6 que está allí va de cuando X4 vale 5. Tenemos que la etapa pasada que evaluamos anteriormente, eso vale 6. O sea, el óptimo sería 6. Ahí se suma todo eso, da 9. Y cuando X4 vale 6, evaluamos qué pasa con el costo 1. Si aplica la restricción, tendríamos que X6 mayor a X4, que es igual a 6, mayor que B4, que es 4. En este caso sí se cumple la condición. Por lo tanto, si aplica el costo 1, entonces se procede a poner el 3 de la fórmula y X4 menos 4. Eso sería 6 menos 4, 2, y por eso aparece ese 3 por 2 allí, que corresponde al costo 1. A eso se le suma el costo 2, que tampoco va a aplicar en este caso, porque C es menor que 8, y aquí se resta X4 menos X3. Pero aquí se compara X4 si es mayor que X3, y no es así, entonces se coloca un 0. Y cuando X4 es igual a 6, en la ecuación anterior, tenemos que el óptimo es 0, un costo de 0. Aquí tenemos tres columnas y ahora tenemos que elegir entre esas tres columnas cuál es el valor menor y de cuál X4 sale. Si yo comparo todas, en la primera tengo 8, en la segunda 9 y en la tercera columna 6. La menor entre esas es 6. Coloco el óptimo, como estoy minimizando el más pequeño, y salió de X4 es igual a 6. Los cálculos son técnicamente iguales para todas las etapas. Se toma en cuenta que la parte vertical de las X en la etapa sí que se evalúe a continuación va a formar parte de la horizontal. Y la vertical, bueno, se calcula a través de la tablita que yo le puse. Sería cuestión de que repitieran estos mismos pasos de la validación de si se aplica el costo 1, que es con la condición que ya le tienen descrita allí atrás, y se va llenando la tabla. Procedan a terminar el resto de las tablas. Fíjense en cómo está el resultado aquí, debería darle lo mismo, tienen que guiarse de allí. Al resolver el ejercicio en limpio de nuevo, es que realmente le van a agarrar el truco. Y así, pero entonces, ¿cómo se traduce la solución? Si ya aplicaron, por lo menos llegaron a la etapa 1 y les dio esto, me dice que mi F1 de X0 es 33 y lo encuentro en el X1 igual 5. Entonces yo tendría simplemente que regresarme a la tabla. O sea, ya sé que en X1 voy a tener 5 trabajadores, es lo que voy a contratar. Si me voy a la tabla anterior, veo cuánto me vale X cuando X1 vale 5, cuál es mi óptimo, ahí sería mi óptimo 19 y sale de X2 igual 8 trabajadores. Teniendo eso en cuenta, entonces me voy ahora a la tabla anterior y veo cuando X2 vale 8, en la vertical por supuesto, X2
tiene ahí 7 y 8. Bueno, cuando tengo 8, veo cuál es mi óptimo y va a ser un costo de 6 que sale de elegir el nodo 8. Y así sucesivamente se va construyendo y por eso me queda esta solución aquí así. X0 igual 0. Bueno, X0 vale 0 porque cuando se inicia el proyecto no se tiene trabajadores, simplemente se contratan todos allí. O sea, en la etapa X0 siempre va a ser 0. Y tengo aquí X1 igual 5, X2 igual 8, X3 igual 8. Y eso también se puede traducir en esta tablita que la profesora dijo que la quería. Especificamos la semana, desde la 1 a la 5. La fuerza laboral mínima, que es el BI, que eso lo da el problema. Las describimos, las ponemos allí y al lado la fuerza laboral actual, que es la que el algoritmo de programación dinámica me arrojó. Y empezaríamos a tomar la decisión. El primer valor de la semana 1, bueno, esa sería la cantidad de trabajadores que vamos a contratar. Como dice ahí, contratar 5 trabajadores porque antes no teníamos ni uno. Antes de empezar el proyecto no había trabajadores. Se contratan 5 y ahí se va como que analizando la diferencia de ellos. Por lo menos de 5 a 8, bueno, contrato 3. O sea, si tenía 5 y ahora tengo 8, es porque contraté 3. Si se mantiene el mismo número para la etapa siguiente, se coloca simplemente la decisión de no cambiar. Y si hay menos, bueno, despedir la cantidad que corresponde. En este caso, desde la etapa 3 a la etapa 4, hay 2 trabajadores menos, entonces se dice que se despiden 2 trabajadores. Y como se mantiene igual en la última etapa, entonces simplemente no cambia.